Perdonad, ¿eh? Vamos a escuchar a Sabrina Bianco, perdón, Antracología en contextos urbanos, cuestiones sobre el combustible de Barcelona en época medieval y moderna. Adelante. Pues voy a intentar a no pasarme de tiempo. Bueno, como ha dicho Isa, voy a hablaros de la antropología en contextos urbanos y quería plantear algunas cuestiones sobre las que estoy trabajando en este periodo en relación al combustible de Barcelona en época medieval y moderna. Tenemos ahora una secuencia que va entre el siglo IX y el siglo XVIII, es decir, son 1000 años de secuencia antracológica. En este momento estoy en esta, es decir, este dibujito representa bastante bien la situación en la que estoy ahora, porque mi proyecto de doctorado ha tenido como una evolución poco lineal. Es decir, yo he empezado con el máster analizando una secuencia sobre todo moderna del Mercat del Born de Barcelona. Luego, al principio del doctorado, he intentado continuar analizando contextos medievales, pero luego he tenido realmente la posibilidad de publicar material de época romana. Entonces tengo toda la secuencia de vuestra derecha, de la parte romana publicada, donde hemos analizado contextos urbanos, contextos de depósito domésticos, de depósitos rituales, y ahora estoy intentando juntar toda esa información con la secuencia medieval que estoy también un poco incrementando. Y el problema es que tenemos algunas cronologías que son críticas, como cronología de alto medievales, donde los materiales y los niveles que tenemos excavados, donde se han recolectado muestras, tienen una cronología muy poco precisa, y es decir, que es bastante difícil trabajar con estas fases. Pero bueno, estoy intentando conectar y contar la secuencia. Pues en época medieval y moderna, las ciudades se encuentran, pasan muchas cosas. Es decir, van desarrollando una economía compleja, se van formando corporaciones de actividades, hay también muchísimos cambios políticos e institucionales que hay que considerar, y también tenemos la cuestión de las fuentes escritas, que mano a mano son siempre más abundantes para cronología, por ejemplo, del siglo XV en adelante. Pero bueno, creemos que en este proyecto definir patrones de explotación forestal y ver qué tipo de taxones están explotando estas ciudades es importante para poder definir, bueno, hacer luz sobre el impacto ambiental de estas ciudades preindustriales, investigar también dinámicas de vegetación, por cuanto limitadas, y con sus límites, y también investigar más esta economía de productos de primera necesidad, que a veces no están bien documentados en la fuente escrita, es decir, no tenemos informaciones bien precisas. Como os he dicho, en estos miles de años pasan muchas cosas. Tenemos en el siglo V el declino del Imperio Romano de Occidente, que tenía, bueno, sus instituciones. Realmente en el artículo que he publicado se ve que había un aprovisionamiento de combustible que se mantiene a lo largo de 6 siglos, y no hay cambios sustanciales en el tipo de aprovisionamiento, es decir, que tenían una estructura bien precisa, una economía bien precisa. Bueno, declina el Imperio Romano, vienen los visigotos, hay muchas guerras, hay muchas tensiones, luego llegan los árabes, que en Barcelona se van a quedar poquito, solo 80 años, más o menos. Luego llegan los carolingios, se va formando la marca hispánica, se va consolidando este contacto de Barcelona, y hasta tener la corona, bueno, este contacto que viene integrado en la corona de Aragón, y hasta, decimos, la época más moderna, después de la Guerra de Secesión. Es decir, que tenemos muchísimos cambios institucionales y políticos, y creo que esta es la parte que más ahora me está dando dificultades, porque tenemos una cantidad de fuentes a consultar para ver cómo ha cambiado la propiedad del bosque, la gestión de territorio rural a lo largo de todos estos siglos. Vemos que por la época romana teníamos este Ager Centuriatus con su parcela, su explotación que está bastante bien documentada. Con la época visigota hay muchísimos cambios de poder, muchas guerras, y de base se va a encontro a una, no se va a encontro,
se encara una condensación de estas tierras en mano de pocos, como vamos hacia una gestión a latifondo. Luego, en época árabe, se va incrementando la masovería, que es esta gestión donde individuos alquilan el derecho de explotación de la tierra a ricos propietarios en cambio del pago de un alquiler en porcentaje de producción, de productos que producen. Y bueno, y poco a poco se va consolidando el Comtat de Barcelona, también feudalismo, y tenemos el MAS como tipo de explotación rural que se va manteniendo también a lo largo de la época moderna. Y bueno, es una parte que estoy en este jardín ahora y es una diapositiva bastante superficial, pero era para enseñaros un poco la complejidad del tema de la gestión forestal para estas épocas. Y también tenemos la cuestión del cambio climático, que, bueno, no quiero entrar mucho en el tema porque si Kiko a lo mejor me va a matar, pero bueno, hay también que tener en consideración que hay una anomalía climática entre el siglo IX, el siglo X y XIII, donde se documenta un aumento de la temperatura, una mayor aridez, y luego entre el XIII y el XIX una pequeña edad del hielo, que también estaba planteando a lo mejor tiene alguna influencia en la vegetación, pero bueno, estoy con eso. El objetivo de este estudio es, en fin, documentar qué tipo de especies venían explotadas, cómo se explotaba el bosque entre el siglo IX y XVIII a partir de la antracología, a partir de fragmentos de carbón muestreados desde contextos arqueológicos urbanos de la ciudad de Barcelona. Entonces, al principio hemos llevado a cabo un análisis antracológico tradicional para ver qué tipo de especies estaban usando y, en segundo lugar, hemos aplicado la metodología de la antracotipología sobre dos diferentes taxones para poder caracterizar mejor el tipo de conjunto antracológico, porque esta metodología te permite de llegar a entender si estos fragmentos proceden más bien de ramas o de troncos, o por ejemplo en el roble podemos también decir si eran árboles más jóvenes o más maduros. Bueno, aquí os he puesto un mapa de los contextos que tengo ahora estudiado, que bueno, están viniendo implementados. Los puntos más grandes son los contextos más importantes, entre los cuales hay el Mercat del Born. Bueno, ahora aquí tenéis los contextos en un mapa del siglo XVI para ver un poco cómo era la ciudad de Barcelona en aquella época. El punto este azul es el Mercat del Born, que es un poco el yacimiento que me ha permitido empezar con este proyecto. Y en el Mercat del Born hay un proyecto en curso que se llama el Arqueoborn, que desde el 2016 lleva a cabo excavaciones y es una colaboración entre la Universidad de Barcelona y el Servei de Arqueología. Y gracias a esta colaboración se ha impulsado mucho los estudios bioarqueológicos. Y bueno, llevan desde el 2016, tenemos 4 contextos ya excavados y hemos podido colectar muestras que van desde la época tardoantigua hasta el siglo XVIII y es una secuencia bastante completa. Y se han mostrado muchos sedimentos, se ha hecho flotación, así que es un contexto bastante importante. Luego tenemos el Carrer Sostine Navarro, que ha sido objeto de la publicación sobre cronología romana, porque ahí es donde ha salido parte del fossat de la muralla, pero también han salido niveles interesantes de cronología alto medieval y del siglo XIV, XIII-XIV. Y este contexto es importante porque es donde decimos, ha dado origen al proyecto paleobárquino, que es el proyecto en el que con el cual estoy colaborando. Aquí tenemos otro contexto interesante que es lo de las barracas de pescadores que se han encontrado en la antigua playa atrás de la estación de Francia y son, decimos, casitas, un material deberible que utilizaban los pescadores para guardar material de pesca, para dormir en algunos casos porque la muralla estaba cerrada y si querían salir a pescar al amanecer tenían que estar ya afuera. Y bueno, es un contexto bastante diferente porque está fuera de la muralla y quizá puede haber un diferente tipo de aprovisionamiento de madera con respecto a la ciudad. Estas son algunas fotos de la excavación. También se han hecho un muestreo bastante bien hecho del sedimento. Y nada, muy brevemente, hablando de la metodología, se ha llevado a cabo una flotación
de sedimento que estaba guardado en el Museo de Historia de Barcelona, recién excavado, como también material muy antiguo. Tengo como excavaciones del 98, donde se ha guardado algunas muestras que hemos flotado para poder extraer material arqueobotánico. Se ha hecho un análisis taxonómica de los fragmentos con un microscopio óptico de reflexión y, en fin, he llevado a cabo una estancia en el Museo de Historia Natural de París para aplicar la antracotipología a fragmentos de roble y de pinos. Esta metodología, algunos de vosotros ya lo saben porque lo he presentado también en un congreso hace muy poco, combina 3 diferentes parámetros. Tenemos el primer parámetro, que es la reconstrucción del diámetro mínimo a partir de la inclinación y del ángulo entre 2 radios, que se calcula gracias a un software, lo hacen automático. Luego tenemos la medida de las anchuras de los anillos de crecimiento y el porcentaje de presencia de tilosis en los vasos. Esto solo por el roble, porque el pino no desarrolla estos, bueno, no tiene vasos. Y esta característica, la de la tilosis, te permite separar árboles maturos de árboles jóvenes, porque los robles forman esta característica a partir de entre 20 y 25 años de edad. Bueno, gracias a la combinación de estos 3 parámetros podemos agrupar el material en diferentes grupos. ¿Y esto por qué? Porque hemos visto que, por ejemplo, los troncos tienen de base un diámetro mayor respecto a la rama, a nivel estadístico, y también tienen una tasa de crecimiento más rápida. Es decir, que los troncos van desarrollando anillos más anchos y la rama anillos más pequeños. Entonces hemos también hecho un referencial con plantas actuales para determinar estos valores de límite, threshold, que nos permiten diferenciar material que viene de una rama o de un tronco. Y también con la tilosis podemos añadir una caracterización más si la planta era más madura o más joven. Bueno, quería pasar a la secuencia, que es un poco son los datos nuevos que tengo, porque es una secuencia preliminar que estoy siguiendo un poco implementando, sobre todo para los siglos XI y XII, donde tengo muy pocos fragmentos estudiados. Pero, bueno, se puede ya hacer algunas consideraciones sobre la secuencia. Consideráis que son más de 5.500 fragmentos estudiados, es decir, por cada fase tengo bastante material ya visto. Los taxones principales son lo mismo que he visto también por la fase romana. Tenemos una explotación de la encina, del roble, de esta ericácea, como el brezo y el madroño, y aumenta la explotación del pino carrasco y, curiosamente, del lentisque también. Y lo que he notado son consideraciones preliminares, mirando la secuencia, es que en la parte inicial entre la Alta Edad Media hasta el siglo XIV, tengo una explotación mayor de especie de maquia, como el lentisque, el cistus, arbustillos pequeños, y también de especie de árboles fruteros, de fruta, probablemente restos de poda de fruteros. Y curiosamente, esta explotación luego desaparece a partir del siglo XV, donde sube la presencia de encina y también del pino. Y creo que es curioso ver comparar este diagrama con antes hay otra cosa. Este es un diagrama del yacimiento de las Barracas, que al principio he dejado separado porque veía que tenían como un tipo de explotación un poco diferente, pero realmente ahora me estoy replanteando, tienen como una alta explotación del pino, que en la ciudad no veía. Pero ahora, juntando todos los yacimientos, sí que veo que por el siglo XVI y XVII hay un aumento de explotación del pino. Entonces, a lo mejor realmente están siguiendo un poco el tren también de la ciudad. Pero es curioso que usen tanto pino en este contexto. Hay un colega que dice que probablemente estaban quemando un barco de trozos de material constructivos o no sé, realmente no sé bien explicarlo. Y también tienen una explotación muy grande de arbutus, cuando en esta fase en la ciudad veo muchísima más presencia de encina, que aquí no hay.
Bueno, es interesante comparar estos resultados con secuencias polínicas que tenemos. Disponible por la zona tenemos una secuencia de los años 90 de Santillera. Esta, por ejemplo, es la secuencia del Besós y se ve que más o menos de la época romana aumenta la presencia de ricáceas, de estos arbustos de Erica arbutus. También hay un aumento de la agricultura, que se ve reflejado en los diagramas polínicos, y de especies relacionadas con la ganadería. Esto también se ve en otra secuencia, que es la de Murtrasa, al sur del Llobregat, donde se ve que la especie relacionada con la ganadería aumentan en la época medieval, y también aquí veo bien este aumento de la presencia de pino. Entonces, bueno, no hay muchísima secuencia polínica por la zona de esta cronología, entonces, bueno, será interesante ver si con la muestra que hemos sacado recientemente se puede buscar correlaciones con mi diagrama antrocológico. Y bueno, también lo que pienso es que a lo mejor en la época alto medieval y hasta el siglo XIV, como aumenta la explotación agrícola, a lo mejor hay más espacio abierto, hay más explotación de esta especie de maquia, que también podría ser debido a este aumento de la temperatura. Pero bueno, es como una discusión que tengo que profundizar en esta etapa. Y bueno, otra cosa interesante son las fuentes escritas. Y por el siglo XV tenemos una fuente muy importante que ha sido objeto de una tesis doctoral que, bueno, está casi por acabar, que sería los registros del dret de ancoraje del puerto. Es decir, el puerto ha tenido renovaciones en el siglo XV y para repagar estos gastos, el Consejo de Cens puso un impuesto sobre todos los barcos que entraban en la ciudad de Barcelona, y para como el peaje ahora de la autopista, decimos. Y bueno, todos estos impuestos están registrados en libros cada día, y estos registros son interesantes porque se han conservado muy bien por un siglo, como desde 1439 hasta el 1525, y registran el propietario del barco, la cantidad de dinero que ha pagado, que lo ha pagado en base a la capacidad de cargo del barco, entonces podemos resalir a cuánto era grande el barco, y la origen. Lo interesante es, claro, no reportan ninguna información sobre lo que transportaban estos barcos, pero podemos ver todos los barcos que transportaban leña porque tenían un descuento sobre este impuesto. Es decir, tenían como una tacha en el precio y pagaban menos, tenían un descuento del 25-50% sobre el impuesto, porque era un bien de primera necesidad que tenía que ser barato, entonces favorecían este comercio. Entonces tenemos un montón de datos, tenemos un montón de datos de todas las entradas de barcos que transportaban leña por Barcelona, y sabemos de dónde viene esta leña. Y vemos que viene, la parte naranja, que la mayoría vienen sobre todo del área del Maresme y de la selva, que están como entre 50 y 100 kilómetros de distancia. Entonces hay que considerar también estas fuentes para interpretar nuestros diagramas antrocológicos. Y nada, no tengo tiempo de explicarlo con profundidad, pero serían un poco los resultados del análisis antropotipológica, donde hemos visto que el pino y el roble tienen un tipo de explotación diferente. El pino parece que es bien explotado como en total, como en la barraca de pescadores explota tronco y ramas, o en el BOAR explotan sobre todo troncos, mientras que por el roble hemos visto una explotación más bien de ramas. Pero bueno, todo esto hay que también interpretarlo a la luz de fuentes escritas. Y nada, aquí estoy.